a comenzar. Vamos a comenzar con este tema del día de hoy, dentro de este curso de el plan de Dios para las familias. Y pues ojalá, como les he estado comentando, ojalá que dé frutos abundantes, el poder escuchar lo que Dios nos pide, en primer lugar, para tu persona, para tu familia, para tu matrimonio, y como consecuencia también para la salvación de muchas almas. El día de hoy vamos a compartir, continuando en esta parte en que cuál es nuestra misión, cuál es tu misión al mismo tiempo de ser padre, madre, esposo, esposa. ¿Cuál es tu misión para con la sociedad? ¿Cuál es tu misión dentro de la iglesia, específicamente en la vocación que Dios te ha dado? ¿Y cuál es tu misión en las familias? Y vamos a tomar un punto de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, que dice, dentro de las perspectivas pastorales o misiones que tiene la familia, está anunciar el evangelio de la familia hoy. Vamos a ver qué importancia tiene y cómo Dios te llama a anunciar. Ustedes saben que desde el bautismo nosotros hemos recibido la misión y la vocación de ser profetas. Y específicamente dentro del llamado que tú tienes al matrimonio, ¿cuál es tu misión como profeta en la familia? Ser profeta ante tus hijos, ser profeta ante tu esposa, tu esposo, ser profeta ante las personas que te rodean. Y voy a tomar un texto bíblico para comenzar, si tienen su Biblia, del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16, que está a continuación de las bienaventuranzas y donde Dios nos invita a nosotros y nos llama a ser sal y luz del mundo. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dentro de esta misión profética que todos tenemos, hermanos, nos dice el Señor, ustedes son la sal y la luz de este mundo. ¿Cuál es la función de la sal en los alimentos? Pues simple y sencillamente darle sabor. Un buen sabor, si tiene la sal correcta, la cantidad correcta, pero le quita sabor, le quita gusto a la comida si no tiene sal suficiente o si está salada. En esta formación que ustedes reciben, en este movimiento, en esta escuela que ustedes reciben y que reciben mucha formación, reciben mucha preparación. Ya lo hemos comentado, no solamente es para que ustedes se salven, se conviertan y sean felices, sino que también es para que ustedes puedan dar sabor a otras familias. ¿Y qué va a pasar si tú no haces uso de todas las herramientas que Dios te da, de la vida de gracia que Dios te da, de la formación
teológica, espiritual, intelectual que Dios te da, pues dejas de estar salado, dejas de estar salada, y dice la palabra de Dios, cuando la sal ya no sirve, se le tira a la calle para que la gente la pisotee. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos muchas herramientas para salvar familias, para sanar familias, para cambiarle la vida a las personas que están a nuestro alrededor? Y por ser omisos, por ser indiferentes, no lo hacemos. Y precisamente eso va haciendo que al mismo tiempo nosotros nos vayamos debilitando, nos vayamos secando a tal punto de que lleguemos a ser tirados a la calle. Y por otra parte, dice también el Señor, también recuerda que eres luz. Nadie enciende, dice, una ciudad en lo alto no puede esconderse, ni se esconde una lámpara, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Ojalá que uno de los frutos que obtengamos de estos temas que ustedes están recibiendo sea que nazca en su corazón la iniciativa, el deseo de evangelizar a otras familias, de ayudar a otras familias, y al mismo tiempo el deseo de transformar, de ser luz para otras familias. Fíjense qué importante es esto, que su luz brille delante de los demás, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben al Padre, a su Padre que está en el cielo. Tenemos la misión de ser, nosotros ya les comenté al principio del curso, la misión de Cristo sigue prolongándose. Cristo sigue presente entre nosotros. Pero si hoy Cristo tomara la palabra, ¿verdad? Literal, personalmente, pero sé que lo dice por medio de nosotros. Hoy Jesucristo dice, yo corporalmente ya no estoy en la tierra, hablando de físicamente, fisiológicamente. Entonces hoy el Señor te dice, yo necesito tus pies para caminar e ir a llevar el mensaje de salvación a muchas otras familias. Necesito tus ojos, necesito tus labios para anunciar la salvación a muchas familias. Necesito tu corazón para que por medio de tu corazón muchas personas sean acogidas en mi corazón. Por eso que por el testimonio de ustedes, muchos alaben a Dios. Que ustedes sean, hermanos, una riqueza para las personas que están a su alrededor. Que ustedes sean fuente de alegría y de paz y de esperanza para las familias que están a su alrededor. Y respecto a esto, nos dice el Papa Francisco, las familias cristianas, por la gracia del sacramento nupcial, son los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo aportando el testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias, que son las iglesias domésticas. Tu misión fundamental es aportar el testimonio gozoso del matrimonio. Ya lo hemos comentado también, tal vez algunos de ustedes tienen un matrimonio que caminan juntos en el camino hacia la santidad. Tal vez algunos de ustedes no logran que su esposo, sobre todo el esposo, ¿verdad? O la esposa camine con ustedes en el proyecto de Dios, o que sus hijos no caminen con ustedes en el proyecto de Dios. Pero si ustedes son matrimonio que camina juntos hacia la vida eterna, que luchan por la santidad juntos, deben dar testimonio gozoso del matrimonio. Ya hemos hablado que devaluado está el concepto de matrimonio en la sociedad. Y más devaluado está el sacramento del matrimonio.
Y aún así yo les diría a ustedes, los que por ahora solamente tú, sin tu pareja, te estás evangelizando, te estás formando, estás llevando una vida de gracia, aún así también tú solo por ahora puedes dar testimonio gozoso del matrimonio. Porque si vemos el contexto de toda la sociedad, es un porcentaje más alto las familias que no caminan juntos, los matrimonios que no caminan a la par que los que sí caminan juntos. Y si es tu caso, que tú caminas solo, caminas sola por ahora, tu testimonio tiene que ser gozoso como dice San Pablo, esposos ya son una sola carne y mientras uno busque la santificación y mientras uno busque la conversión y mientras uno ore por los dos están avanzando en el camino de la santidad. ¿Y por qué no darle ese testimonio de gozo, de alegría? Cambiar el rostro que existe el concepto que existe del matrimonio. Muchas personas conciben al matrimonio como la cruz. Carga con tu cruz y ciertamente Dios nos dice, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz. Pero el matrimonio no es pura tristeza, pura desgracia, puro dolor. El matrimonio no es puro sacrificio, pura mortificación. El matrimonio no es un peso. La familia no es un peso. Ojalá que ustedes no sean personas que digan cuando les pregunten, ¿y cómo está tu matrimonio? ¿Y cómo está tu familia? Ay, pues esta cruz tan pesada que Dios me dio. Ay, pues esta cruz tan pesada que a veces quisiera yo ya tirar. No, ustedes, aún en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la tempestad que lleguen a pasar en momentos difíciles dentro de la familia, den testimonio gozoso. Cristo no provocó compasión ni lástima cuando murió en la cruz. Cristo, obviamente que su dolor físico era tan grande que no iba a tener una sonrisa en los labios, ¿verdad? Pero esa paz, esa conformidad con la voluntad de Dios, esa aceptación del sufrimiento santificante, ha llevado a muchos santos y a muchos fieles hasta el día de hoy a querer imitar a Cristo por la salvación de las almas. Así también tu testimonio, aún ante la adversidad, aún ante la dificultad, aún ante la crisis, muéstrale a los demás la alegría de tu sacramento, muéstrale a los demás el gozo que viven los cónyuges y las familias, porque sabemos que una familia, aunque pase adversidades, aunque esté dividida, aunque esté sufriendo, pero si tiene a Cristo como centro de su vida, es una familia que goza por uno de los miembros de la familia que esté unido a Cristo, toda la familia goza de la gracia de Cristo. Toda la familia goza de la paz de Cristo. No la puede percibir, no la quiere aceptar, pero la tiene, porque uno de ustedes es la puerta por donde entra esa gracia. Por ello, dice el Papa, se trata de hacer experimentar que el evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera. Hacer experimentar a otros que el evangelio de la familia es una alegría que llena el corazón y la vida entera. ¿Qué es el evangelio? Cuando nosotros tomamos en la Biblia el evangelio, alguno de los 4 evangelios, evangelio quiere decir vida y hechos de Jesucristo. Entonces el evangelio de la familia quiere decir la vida, la acción de Cristo en las familias. Como familia, cómo mostrar los valores evangélicos, la humildad, la caridad, la confianza, la paciencia, el perdón. Y tú viviendo estos valores evangélicos en tu familia y que te provocan alegría,
es como tú harás experimentar a otros que llenen su corazón y que llenen su vida entera. Hace poco platicaba con una persona que es un matrimonio, tiene un matrimonio joven y llevan muchos años, llevan como 10 años casados, pero como 8 años con dificultades. Y es sorprendente, ¿verdad? Que como 8 años con dificultades, 8 años buscando ayuda y ¿por qué no han querido? ¿Por qué no han podido sanarse, cambiar? Y platicaba con esta personita, una de las dos personas del matrimonio, y algo que de lo que hablamos y nos dimos cuenta, ¿verdad? Y esta personita se daba cuenta cómo cada vez que viene a hablar de su matrimonio, de querer salvar su matrimonio, de querer sanar su matrimonio, pues lo único que sale a resaltar siempre es las experiencias negativas de su pareja, de su esposa. ¿Cuál es tu experiencia en tu matrimonio? Ya les comentaba en una ocasión el testimonio de Santa Mónica. Santa Mónica, una mujer de oración, de fe, pero que tenía un matrimonio, un esposo terriblemente pecador y un hijo también muy pecador, San Agustín. Pero estoy segura que Santa Mónica nunca, cuando le hablaban de su matrimonio, nunca se victimizó, nunca se quitó culpa de la situación matrimonial, nunca criticó ni juzgó a su esposo frente a los demás, porque la experiencia del evangelio que ella estaba haciendo era una experiencia de sacrificio por amor, era una experiencia de amor total, de donación total, y esta es la experiencia que ustedes tienen que hacer. Experimenten el evangelio en su familia como algo que llena tu corazón a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento, a pesar de que no caminan juntos, para que tú puedas dar testimonio de esto. Esta personita recibe allá afuera por parte de sus compañeros de trabajo muchas tentaciones porque allá afuera los del mundo le aconsejan para qué seguir con tu esposa, para qué seguir con eso, ustedes son jóvenes, se pueden dejar, puedes iniciar una nueva vida. Y por un lado él porque siempre se queja porque no puede ver las cosas buenas de su matrimonio. Ellos no podían tener hijos y el Señor después de tantos años milagrosamente les concedió un hijo. Pero ahorita son tantas sus diferencias, su amargura, su rabia, su enojo, que no son capaces de ver la acción de Cristo en su vida. Y esa es una tentación que podemos correr muchos de nosotros. Por eso el Papa dice, ayúdale a otros a experimentar la alegría del Evangelio que llene y transforme sus vidas. Porque en Cristo todos hemos sido liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Lo dice la Evangelii Gaudium en el número 1. Por Cristo todos hemos sido liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Ya les decía hace un momento, estás llamado por vocación desde el bautismo a anunciar la palabra de Dios. Y específicamente ustedes a las familias, a la salvación de las familias. Pero no podemos hablar de lo que no hemos experimentado. Cuando nosotros predicamos sobre los profetas, hemos constatado y se nos dice, no puedes ser profeta si tú no has sido liberado del pecado. No puedes anunciar la salvación si tú no te has dejado salvar. No puedes anunciar la misericordia y el perdón si tú no has experimentado en tu propia vida la misericordia y el perdón. Por eso, para que tú seas auténtico profeta,
Deja que la palabra de Dios primero entre en tu vida, te sane a ti, te transforme a ti, te ayude a comprender a la luz de Dios por qué vives esta situación, por qué tu matrimonio es así, por qué ha sido así, por qué tu familia está así. Para que ustedes después de su experiencia puedan predicar a otros, dice la palabra de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De una persona que ha experimentado el perdón, la misericordia, la salvación, la conversión en su familia, es una persona que está preparada para anunciar el reino de los cielos. No tanto la formación intelectual nos ayuda mucho, la facilidad de palabra nos ayuda mucho, las capacidades, los dones que podamos tener nos ayudan mucho. Pero en esta misión que tú tienes de anunciar el evangelio hoy a las familias, la clave, la fuerza de tu testimonio, la fuerza de tu predicación va a estar en que tú hayas experimentado la gracia de Dios, la gracia de la palabra de Dios. Y podemos decir, ¿verdad, hermana? Pues yo lo experimento, pero no veo que mi familia cambien las cosas. Hermana, yo lo experimento, pero mi esposa, mi esposo no quiere caminar aún así ni escucharme. Yo lo experimento, pero mis hijos no quieren saber nada de Dios. Pues precisamente tú vas a anunciar cómo abrazar la misión de Cristo, aun cuando los demás no caminan contigo, aun cuando los demás no han hecho la misma experiencia que tú, pero como les decía hace un momento, por un miembro de la familia que ore, que ame, que tenga a Cristo en su vida, Cristo habita en esa familia. El problema, ¿verdad? Y la desgracia es cuando nadie de la familia quiere aceptar a Cristo ni abrirle la puerta. Nuestra tarea, entonces, tomando en cuenta de que hemos sido liberados del pecado, del vacío interior, para anunciar el amor y la misericordia, estamos llamados como el sembrador a cooperar en la siembra. Estamos llamados como el sembrador. Dice la palabra de Dios, la mies es mucha y los sembradores son pocos. Nosotros estamos llamados a cooperar en la tarea de la siembra. Pues ahí, por ahí. Sembrar, porque lo demás es obra de Dios. A veces en nosotros, si ustedes son evangelizadores, personas que sirven en la iglesia, a veces nos puede llegar el desánimo porque podemos ver que servimos, trabajamos, nos cansamos, pero aparentemente no vemos frutos. Y nos dice aquí, a ti lo que te toca es cooperar en la siembra. La palabra de Dios es una semilla que entra en el corazón de la persona, pero dice el profeta Isaías, jamás la palabra de Dios va a entrar sin surtir efectos. Todo lo que tú hagas por anunciar el reino de Dios, todo lo que tú hagas por la salvación de las familias, hermanos, va a traer frutos abundantes. Tal vez lo podamos ver, tal vez no lo podamos ver. Lo triste sería que no levantemos un dedo para sembrar la salvación entre las familias. Lo doloroso sería que no nos levantemos para hacer sal y luz para otras familias. Pero si tú tienes esa misión, si tú tienes ese apostolado, tu servicio siempre dará frutos. Pero siempre ten presente, tú siembras la semilla, pero cosechar, hacerla florecer y cosecharla es obra de Dios. No nos toca a nosotros tomar el papel de Dios para creer que nadie de nosotros nunca se vaya a vanagloriar de decir, yo
Gracias a mí, una familia se convirtió. Gracias a mí, una persona se salvó. Gracias a mí, ojalá que nunca digamos eso porque le estaríamos quitando a Dios lo que le toca a Él. Nosotros solo sembramos, pero a Él le toca florecer, dar frutos. Pero el problema es que si no sembramos, el Señor no puede hacer florecer un jardín. El Señor no puede suscitar conversiones si nosotros no abrimos la puerta. Por eso, dice aquí, tampoco hay que olvidar que la iglesia que predica sobre la familia también es un signo de contradicción, lo dice también el Papa. La iglesia que predica sobre la familia es signo de contradicción. ¿Por qué signo de contradicción? Dice en una parte Jesús en el Evangelio, yo he venido a prender fuego. Yo no he venido a traer paz, sino a prender fuego. ¿Y cómo desearía que ese fuego ya estuviera ardiendo? Qué contradictoria es la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Como dice el Señor, yo no vine a traer paz, sino vine a prender fuego. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios entra en tu vida, cuando la salvación, el amor de Dios entra en tu vida, tú ya dejas de ser como los del mundo y empiezas a generar contradicción y controversia. Porque nosotros, los que abrazamos una vocación, los que servimos a Dios, siempre vamos a ser, dice también en las bienaventuranzas, prepárate para que te persigan, para que te juzguen, para que te señalen. Y somos signo de contradicción porque el Evangelio va en contra de las ideologías del mundo. Porque el Evangelio jamás podrá empatar, jamás podrá ir a la par contra las cosas del mundo. O eres de Dios o eres del mundo. Si tú eres una persona evangelizada y que evangeliza, pero vivimos todavía envueltos en las cosas del mundo y con los placeres del mundo, no generas ninguna contradicción, sino que decimos, ay, pues qué chévere es la iglesia, ¿verdad? Muy pasable, qué buena, qué condescendiente es la iglesia, porque pues veo que nos da permiso en muchas cosas. Pero una persona radical, una persona que vive su fe, su predicación con exigencia, con radicalidad, con sacrificio, siempre va a ser signo de contradicción. Y ahí es donde tiene que venir tu fortaleza interior, tiene que venir tu coherencia de vida. Porque Cristo cuando predicaba se convertía en contradicción. Cristo hablaba con la verdad, Cristo defendía la verdad y por eso generaba mucha controversia. Pero solamente cuando la verdad te respalda y tú predicas y hablas la verdad. Los matrimonios agradecen que los pastores, los sacerdotes les ofrezcan motivaciones para una valiente apuesta por un amor fuerte, sólido, duradero, capaz de hacer frente a todo lo que se le cruce por delante. La iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión y su deseo es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino. Desafortunadamente, hermanos, también nos encontramos ante una realidad en que no toda la iglesia, no todos los miembros de la iglesia, los que deberíamos proporcionar esta gracia al pueblo de Dios, estamos preparados o no o queremos dar este servicio. Muchas veces hay gente que se acerca a buscar la ayuda de un laico, de un sacerdote, de una religiosa porque tiene un problema.
y porque nosotros tal vez no tenemos tiempo, porque tal vez no tenemos suficiente coherencia de vida, la gente se decepciona y no podemos proporcionar esto. Dice el Papa, nosotros debemos acompañar y proporcionar a las familias los medios necesarios para que sepan cómo superar las dificultades que encuentran en su camino. Dice San Pablo, tenemos que anunciar y evangelizar a tiempo y a destiempo. Hermanos, si ustedes están llamados no solamente a prepararse, a formarse, sino a formar, a predicar, a anunciar el reino de Dios. Seamos a ejemplo de San Pablo, auténticos cristianos y predicadores que anunciemos el evangelio a tiempo y a destiempo. Donde tú estés, estás en la tienda, estás en la cocina, estás en el trabajo, anuncia, ayuda. Aquellas almas generosas, aquellos de ustedes que quieren ser generosos en ser testimonio de Cristo, en sanar muchos corazones, en ayudar a muchas familias, el Señor les va a poner las personas que sufren en su camino. A un alma generosa, cuando un alma quiere ser generosa, el Señor se encarga de ponerle a las personas para ayudarle. Una persona egoísta jamás, por eso muchos podemos decir, pues a mí nadie me pide consejo, yo no sé cómo ayudar, yo no sé cómo hacerle porque mi corazón no está dispuesto. Pero si tú quieres ayudar a superar dificultades, problemas, ser una luz para muchos otros, dile al Señor, aquí está mi corazón generoso, para que por medio de mí, a tiempo y a destiempo, tú puedas anunciar tu amor, puedas anunciar tu palabra. Tenemos que ser verdaderos cristianos que anuncian la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se anuncia, por supuesto, con la Biblia en la mano, predicando, pero la palabra de Dios se anuncia con el testimonio. Amén. Yo les invito, hermanos, dice la Madre Teresa de Calcuta, la mayor obra de caridad que podemos tener los cristianos, la mayor obra de caridad es anunciar el Evangelio. Podemos hacer muchas obras de caridad, seguramente ustedes están en diferentes movimientos con un carisma muy propio, con una manera de evangelizar muy propia. Hay movimientos, ¿no? Donde hacemos obras de caridad materiales, corporales, pero en medio de todo eso, nunca, nunca dejen, nunca ayuden a alguien sin anunciarle la buena nueva. Porque si yo doy un pedazo de pan, le voy a quitar a la gente el hambre por un rato. Pero si yo le anuncio la palabra de Dios, le voy a quitar el hambre del alma por mucho tiempo. Ojalá que ustedes le digan al Señor, Señor, aquí estoy, yo te estoy conociendo, yo me estoy evangelizando, yo me estoy preparando, pero porque quiero ser un instrumento eficaz para que a mi paso pueda darte muchas almas, pueda ser esperanza para muchas familias, pueda yo ayudar a superar dificultades. Les comparto que yo tengo una hermana que es cristiana protestante y nosotros crecimos en una familia católica, ya les había compartido, crecimos en una familia católica, evangelizada desde pequeños, pero ella pasó por una situación muy difícil en su matrimonio y ella buscó ayuda en un movimiento católico, pero como que muy desafortunadamente, ¿verdad? Muy superficialmente recibió esa ayuda. Porque muchos movimientos católicos desafortunadamente caemos en la superficialidad,
en la convivencia solamente, en cosas externas, y nos olvidamos de la misión primera que tenemos de anunciar, de ser medios de esperanza. Entonces ella buscó esa ayuda, no le llenó porque no encontró respuestas, y pues al paso, en esa situación tan dolorosa y difícil que pasaba, pues le llegó una persona, una persona cristiana protestante, y le empezó a anunciar la palabra de Dios. Y pues mi hermana llegó a esa comunidad, y ustedes saben, ¿verdad? Una virtud que tienen los cristianos protestantes o los evangélicos, que ojalá también los católicos nos identificáramos con eso, que ellos son muy acogedores, por el motivo que sea, con la intención que sea, pero ellos son muy acogedores. Y a veces nosotros llega la gente a la iglesia, si estamos sirviendo en una iglesia, o rezamos muy de rezar el rosario, muy de hablar de Dios, pero muy secos, muy indiferentes, muy fríos, muy poco cálidos para con los demás. Y entonces, bueno, pues ella ahí, le llenó esa calidez, esa escucha que recibió de unos laicos, porque no hay sacerdotes ni religiosos ahí, laicos, y que sin miedo le abrieron la Biblia y le hablaron de la palabra de Dios. Y pues bueno, ella dijo, ¿verdad? Pues de aquí soy. Y pues ella sigue ahí. Y también, yo sé que la palabra de Dios es una misma, pero lo que quiero decir, la gente está muy necesitada. Abre tus ojos, abre tu corazón, y vas a ver a tu paso mucha gente que sufre, que tiene necesidades, que tiene un corazón lastimado. Anúnciale la palabra, que esta formación, que esta preparación y todas las preparaciones que ustedes reciben que den frutos, que pueda hacerlos sensibles, que pueda abrirnos los labios, mover nuestros pies para ir y anunciar. Dice Jesús, eh, cuando en el Evangelio de San Mateo, cuando toma en la sinagoga el libro del profeta Isaías, y dice: yo he venido a sanar enfermos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los esclavos, a sanar a los pobres, y esa sigue siendo nuestra misión. No basta incorporar una genérica preocupación por la familia en grandes proyectos pastorales. Para que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de una pastoral familiar, se requiere un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia, que la oriente en este sentido. Y esto, hermanos, exige a toda la iglesia una conversión misionera. ¿Qué quiere decir? No quedarnos en un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas reales de las personas, sino ser sujetos activos. Se requiere que tengamos un esfuerzo evangelizador y catequístico. ¿Qué quiere decir? Evangelizar y catequetizar. Evangelizar es predicar la palabra, hablar en nombre de Cristo, anunciar y denunciar, anunciar la buena nueva, denunciar el pecado, evangelizar, mostrar el evangelio a quienes les hablamos, y el esfuerzo catequístico dirigido a la familia, pues como su nombre lo dice, formar en la catequesis. Nadie puede amar lo que no conoce. Dice una frase, ¿verdad? Católico ignorante, seguro protestante. Porque quien no vive su fe es porque no conoce su fe. Entonces, de aquí la importancia de catequetizar a la gente. Tenemos doctrina
tenemos fuentes, tenemos el magisterio de la iglesia que se ha preocupado por darnos todas las herramientas de catequesis para que nosotros conozcamos nuestra fe. Y también evangelizar, tenemos la palabra de Dios para aprender en nombre de Cristo a hablar. Y todo esto dice dirigido a las familias. ¿Esto qué nos exige? Una conversión misionera. ¿Qué quiere decir conversión? Un cambio de vida misionero. Todos somos misioneros, hermanos. Todos estamos exigidos por el bautismo a llevar, dice la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo dijo Jesucristo antes de subir al cielo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Pero no se queden con un anuncio meramente teórico y desvinculado de los problemas reales de las personas. A veces podemos nosotros tomar la Biblia y podemos hablar lo que dice la Biblia, pero no, porque a veces la Biblia, la palabra de Dios se nos hace poco interesante, porque es un libro que contiene letras, que contiene historias, pero si yo no personalizo la palabra de Dios, si yo no hago mía esa palabra, si esa historia de salvación, esa historia del pueblo de Israel, esa historia del paralítico, del ciego, del leproso, del enfermo, no es mi historia, no estoy haciendo que la palabra de Dios sea eficaz. Por eso, hagan una experiencia, yo de manera personal les invito, hagan una experiencia personal con la palabra de Dios. Todos tenemos acceso a la Biblia. Todos tenemos la palabra de Dios en nuestra casa. Mediten la palabra, oren la palabra, escuchen la palabra. Fórmense con la palabra. Dice en la carta San Pablo a Timoteo, la palabra enseña, porque la palabra de Dios enseña, corrige, educa en una vida de rectitud. La palabra de Dios es la fuente de vida, fuente de sabiduría, fuente de conocimientos, fuente de amor, porque la palabra es Cristo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra sigue hasta el día de hoy entre nosotros por medio de las sagradas escrituras. El verdadero bautizado, el verdadero misionero, es aquel que evangeliza, que predica la palabra de Dios. Y a nosotros, en nuestro instituto, nuestro padre fundador siempre nos exhorta, porque nuestra fuente de predicación de nuestro carisma es evangelizar con la Biblia. Y nuestro fundador siempre nos exhorta a que nosotros seamos una Biblia andante. Vive la palabra, encarna la palabra en ti, así como la palabra se encarnó en la Virgen María. Debemos de pedirle al Señor que de la misma manera espiritualmente se encarne en nosotros, para que nosotros seamos palabra de Dios, para que cuando la gente te vea, aun cuando ni abras la boca, con tu propia presencia estés anunciando el Evangelio, la esperanza, el amor, la salvación a muchas familias. Háganse el propósito, háganse el esfuerzo de ser fuente de luz, fuente de esperanza para muchas otras familias, hermano. No es suficiente con que tú escuches, qué bueno, porque te ayuda a escuchar estas predicaciones, te ayuda mucho formarte teológicamente, espiritualmente, pero todo eso es real cuando suscita en ti el deseo de anunciar el Evangelio. Todo lo que tú estás estudiando, meditando, recibiendo, va a ser eficaz cuando tú ponga en movimiento tu corazón,
para querer ayudar a otras familias, para querer ser sal y luz del mundo para otras familias. Por eso, toda pastoral familiar debe hacer experimentar que el evangelio de la familia responda a las expectativas más profundas de la persona humana, que quiere decir a su dignidad y a la realización plena en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. Que cuando tú sirvas, si sirves en una pastoral familiar, o si tú no estás en ninguna pastoral familiar, pero con tu propia vida, con tu propia formación, con tu propia experiencia de amor de Dios, hagas experimentar que el evangelio de la familia responde a las expectativas y necesidades más profundas de la persona humana. ¿Qué quiere decir? Restaurar su dignidad y llevarlo a la realización plena en la reciprocidad, en la comunión y en la fecundidad. Qué hermoso es esto, que cuando tú anuncies, que cuando tú sirvas, que cuando tú prediques, seas fuente de vida, pero para ese que tú le diste vida, también sea fuente de vida para otros. Tú llegas a una persona, pero esa persona va a llegar a otra persona, y esa persona va a llegar a otra persona. El otro día les comentaba, estamos llamados a ser voz en la sociedad, a no ser indiferentes ante la cultura de la muerte, de pecado, ante las ideologías que estamos viviendo en la sociedad. Y tal vez no vamos a ejercer, ¿verdad? Mucho dominio, mucha voz en muchos lugares, pero si tú evangelizas a alguien, si tú anuncias a alguien, si tú transformas el corazón de alguien, ese alguien lo va a hacer con otro y ese otro lo va a hacer con otro. Y así es como nosotros extendemos el reino de Dios. Así es como nosotros vamos salvando familias en nombre de Cristo. No vamos a llegar a 1000 familias, pero tú vas a llegar a una. Y esa una va a llegar a otra, o a dos, o a tres, y esas 2 o 3 van a llegar a otras 3, a otras 4. Y por eso es que nosotros nunca debemos ver como pequeño lo que hacemos. Y ahorita con los medios de comunicación, hermanos, tú puedes evangelizar. Todos ustedes seguramente tienen Face, tienen muchos medios por los que se comunican con los demás. ¿Por qué no en lugar de a veces subir, verdad? Solamente fotos bonitas, pensamientos superficiales. ¿Por qué no también comunicas palabra de Dios por ahí? ¿Por qué no anuncias el reino de Cristo también por esos medios que tú tienes? Por los medios de comunicación ustedes ya pueden llegar a muchas personas. Aprovechen los medios de comunicación, el teléfono, todo lo que tenemos, toda la tecnología que tenemos, y ahorita ya todos, ¿verdad? Estamos sumergidos en eso. Aprovechenlo para evangelizar. Aprovecha para que cuando salgas a la calle con tu sola apariencia, con tu testimonio, con tu caridad, con tu alegría, evangeliza. Con tu paciencia, evangeliza. Para que así también nosotros podamos restaurar, dice, la dignidad y la comunión en la sociedad. No se trata solamente de presentar una normativa, o sea, leyes, la iglesia dice, Dios dice, así, 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 sino de proponer valores respondiendo a la necesidad que se constata hoy, incluso en los países más secularizados, de tales valores. Se ha subrayado la necesidad de una evangelización. Escuchen esto, hay una necesidad de una evangelización que denuncie con franqueza los condicionamientos culturales, sociales, políticos y económicos que impiden una auténtica vida familiar, determinando discriminaciones, pobreza, exclusiones, violencia.
Hermanos, estamos llamados a proponer valores respondiendo a las necesidades de hoy, pero también estamos llamados a llevar adelante una evangelización que denuncie con franqueza todo lo que está dañando a las familias. El profeta es el que anuncia y denuncia. No tengan miedo de quedarse callados ante una situación de pecado que ustedes ven, ante una ideología que ustedes ven. No se trata de generar polémica, no se trata de buscarnos problemas con medio mundo. Eso no es evangelización. Pero cuando en tu interior Dios te suscite, te diga, oye, tienes que defender, tienes que hablar, no te puedes quedar callado ante esta injusticia, no puedes solapar esta broma, ¿verdad? A veces hasta entre amigos, entre amigos mundanos, de repente cuentan chistes de Dios, chistes de la iglesia y todo el mundo se ríe y tú no te ríes, pero tampoco dices nada. O vemos, ¿verdad? Vemos muchas situaciones donde, no sé, si un día una personita te dice, ¿verdad? Porque en una ocasión lo escuché, una mamá, me contaba una mamá, mi amiga me dijo que ella le da los anticonceptivos a su hija porque no le puede evitar en este mundo tan sumergido en la concupiscencia, pues no le puede evitar que no tenga relaciones. Entonces la mamá, ella, su amiga le decía, me resigné, entonces pues mejor para que no quede embarazada, o para que no se vaya a contagiar de alguna enfermedad, le doy el anticonceptivo. Y esta señora me decía que cuando lo escuchó, algo le decía en su corazón que tenía que decirle a esa amiga que estaba mal, que no era correcto lo que estaba haciendo, pero tuvo miedo y se quedó callada. Pero su conciencia no la dejó tranquila. Y después de que la dejó y algunos días, ay, su conciencia, que es la voz de Dios, le decía, tú tienes que decirle que no es correcto lo que hizo. Y esta señora se armó de valor y fue y se lo dijo a su amiga. La amiga le pudo haber hecho caso, no le pudo haber hecho caso, pero la hermana, la señora, le hizo saber que no era correcto lo que hacía. Debemos de denunciar sin miedo. No se queden callados ante el pecado, por miedo, por vergüenza, por respetos humanos. Porque dice el Señor, quien me niegue a mí frente a los demás, yo lo negaré cuando esté en mi presencia. Lo dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, el hecho de que ustedes estén formando, de que ustedes estén preparando, de que ustedes quieran una vida diferente, tener una mejor familia, les exige por amor, por correspondencia a Dios, les exige ser profetas, les exige ser anunciadores del Evangelio, anunciar y denunciar, porque también a veces es cruel, es duro, ¿verdad? Y nos podemos generar problemas, pero también cuando denunciamos el pecado, de verdad sacamos a muchas personas del error, sacamos a muchas personas del pecado, porque a veces se peca por ignorancia, se peca por falta de voluntad, se peca porque nadie te dice que estás mal y porque tienen una conciencia muerta, porque son indiferentes ante el pecado, lo cometen sin mirar la magnitud del pecado. Y tú, como una obra de caridad, ábrele los ojos a tu hermano, ábrele los ojos a aquella persona que está faltando a la familia, que está dañando a las familias. Ayuda a aquellas personas, si te piden consejo, qué hago ante mi matrimonio, qué hago ante mis hijos, qué hago ante mi familia, ¿qué le diría Cristo en tu lugar?
¿Cómo ayudaría a Cristo a aquella persona que en cuanto salgas de tu casa te la vas a encontrar? Ni te va a pedir ayuda, ni te conoce, ni la conoces, pero seguramente muchas de las personas que se cruzan en tu camino tienen una historia lastimada, no conocen el amor de Dios, están viviendo en pecado, tienen una familia destruida. Debemos pedirle a Dios la gracia, hermanos, de simplemente decirle, como les decía hace un rato, decirle, aquí estoy, Señor. Como le dijo Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Quiero ser sal y luz del mundo. Quiero ayudar a muchas familias. Quiero devolver la esperanza a muchos matrimonios. Quiero hacerles saber a muchas personas que Dios es amor, que Dios es perdón, que Dios es misericordia. Y Dios te va a poner en el lugar correcto. Pero mientras tu corazón esté ensimismado, mientras no tengas el valor de levantarte, de querer actuar, de querer hacer, de tener una vida de unión con Cristo, pues tampoco vamos a encontrar a quién ayudar. Y tampoco Dios nos va a confiar almas. Dios le confía almas a aquellos que ve, aún con sus debilidades, con sus carencias, con sus faltas, pero que ve sus corazones abiertos a la gracia de Dios. Entonces pidámosle a Dios esta gracia. Hoy el Señor también ha sido muy claro. Necesitamos una iglesia misionera, evangelizadora, familias, matrimonios, misioneros que anuncien. Para ser misionero no necesitas irte a otro lado del mundo, a otro país, a otro lugar. Desde el bautismo adquiriste la vocación de ser misionero, de anunciar el evangelio. Y ahí con los que te rodean, con las personas que están a tu alrededor, anuncia, enseña, predica el amor de Dios. Y entonces así, hermanos, es como nosotros seremos sal y luz del mundo. Bueno, pues con esto, resumiendo esta parte de que Dios nos llama a anunciar el evangelio de la familia, el evangelio de la unidad, del amor, de la caridad, pues ojalá que Dios nos conceda esa gracia, ser sal, ser luz, nos conceda ser verdaderos servidores. Si estás en un movimiento, en una pastoral, sean activos, sean personas que se desgasten por el servicio, por la salvación de las almas. No, tal vez se escucha fuerte, pero en una ocasión escuché que alguien le decía a un grupo de laicos, no corras el riesgo de hincharte, de engordarte de tantos conocimientos, de tanta espiritualidad, pero de no dar nada. Que en la medida en que recibes, hermano, da. Que lo que recibes, Dios te lo multiplique, te lo plenifique para que ustedes también puedan ser esperanza, verdaderos anunciadores ante la sociedad, ante las familias, ante la humanidad. Bueno, por mí ahora termino con esto. Si alguien quiere compartir algo, preguntar algo. Buenas noches, hermana.